Otras curvas de presencia, digamos, perdón, que grafican las diferentes epidemias que hemos tenido presentes en nuestra provincia en los diferentes años epidémicos. La primera epidemia registrada en nuestra provincia en el año 2009, luego en el 2016 y la siguiente, como decíamos, en el 2020, que coincide con el inicio, digamos, de la circulación viral de COVID. Vemos que en general, bueno, son epidemias en las que el número de casos identificados ha ido aumentando con el correr, digamos, del tiempo, y eso tiene que ver un poco, por un lado, con el impacto a nivel poblacional que tiene, digamos, la circulación viral, pero con algo también importante que es la capacidad de diagnosticar y documentar y registrar los casos, ¿sí? Lo que nos ayuda a tener una mejor idea del impacto real de las epidemias, incluso asumiendo, que es algo que siempre, digamos, nos llama la atención, la posibilidad de un subregistro en función a los momentos más álgidos de la circulación viral, ¿sí? Sin embargo, vemos, digamos, que son curvas que son parecidas en cuanto a las características del incremento en la notificación y luego el descenso que es atribuible, más allá de las medidas, digamos, que se realizan para el control de las epidemias, al descenso en la presencia de personas susceptibles de enfermar. Una particularidad del año 2016 ha sido la identificación de la circulación de virus de Zika. Y esto, digamos, ha sido una novedad, ha sido identificado, es algo que nosotros teníamos siempre registrado como anecdótico, porque fue identificado a partir de personal de salud del primer nivel de atención, en presencia de circulación y dado ya en el momento del crecimiento de la curva, identificaron, digamos, algunos agentes de salud que se desempeñaban en el primer nivel de atención, la presencia de casos de enfermedad febril con presencia de exantema, que no se ajustaba exactamente, digamos, a la presentación clínica de lo que habían visto con respecto a dengue. Se analizaron esos casos y se logró confirmar la presencia de Zika. Esto nos alerta ante una situación. Cuando hay circulación de arbovirus, que está vinculado por supuesto también a la presencia de vectores, pero siempre y considerando que son y que otros arbovirus y otras enfermedades, virus transmitidas por mosquitos, se encuentran presentes en países de la región, es posible la introducción. Es posible la introducción de otros serotipos, es posible la introducción de otros arbovirus, ¿sí? O de otras enfermedades virales. Entonces, en ese sentido, por eso, más allá, digamos, del impacto de la gran demanda asistencial que generan las epidemias, es importante siempre recordar el rol de la vigilancia, de la importancia de la toma de muestras, de la derivación al laboratorio de salud pública, porque es el lugar, digamos, o es el recurso que nos va a permitir tener un diagnóstico de cuál es el serotipo o cuál es el tipo de virus que está circulando a nivel local. Y luego tenemos las dos últimas epidemias, la del año 2023 y la del año 2024. Vemos que son similares, como decíamos, tiende a coincidir este incremento hacia cerca de la Semana Santa, con picos en las notificaciones hacia la semana epidemiológica 12 y 13, con un decrecimiento posterior. ¿Sí? Sí llama la atención, y eso lo podemos ver al comparar los índices de notificación, como, digamos, ha sido muy superior el número de casos notificados, confirmados, y también algo que ya vamos a explicar después, que es la importancia de lo que vamos a considerar un caso confirmado por laboratorio y en contexto epidémico, el valor del confirmado por nexo epidemiológico. Este es un resumen de los diferentes momentos de epidemia que hemos tenido. Vemos la del año 2009, solamente se documentaron 488 casos confirmados, con la tasa de incidencia de 3.3, a expensas del serotipo DN1, y como vemos, particularmente, y si se lo deben recordar, inició, digamos, en la ciudad de Aguilares, en el departamento de Río Chico, que fue, digamos, el que tuvo la novedad del inicio de la circulación, luego pasando también a algunas áreas de San Miguel de Tucumán, que son los que presentaron las tasas de ataque más importantes, pero más del 90% de los casos de Río Chico correspondieron a residentes en la ciudad de Aguilares. Luego del año 2016 vemos cómo va, en sucesivos años vemos cómo va aumentando, digamos, el número de casos notificados. En el 2016 fue particularmente el impacto en el Gran San Miguel de Tucumán y expensas de Nuno. En el 2020 ya
es muy grande la diferencia en cuanto al número de casos confirmados. Eso tiene que ver también con la capacidad de respuesta y resolución del Laboratorio de Salud Pública. En los primeros momentos, digamos, principalmente en el año 2009, dependíamos del diagnóstico que se realiza en el instituto que se ubica en Pergamino, digamos, que es parte de la Red Nacional de Laboratorios, para la confirmación de la enfermedad. Y eso, digamos, en situaciones nacionales representaba un cuello de botella muy importante. Al instalar la capacidad diagnóstica a nivel local, sube también la posibilidad de documentar los casos confirmados por laboratorio. En el año 2020 llamó la atención también la identificación de algunos casos de D4. Si eso no se instaló, la circulación, pero bueno, esto es un aporte de la vigilancia. Lo mismo que en el año 2023, que si bien, digamos, la mayor circulación fue a expensas del serotipo D2, hubo identificación de un pequeño conglomerado de casos del serotipo D3. Y por supuesto, el gran aumento en cuanto al número de casos notificados en el año 2024, con una incidencia superior en comparación con el resto de los años de 485.8 en relación a un 229.0 del año previo. Y aquí vemos la cocirculación de DEN1 y DEN2, pero particularmente, digamos, en departamentos como Tafí Viejo, Cruz Alta y Chiquigasta. Y como decíamos, en el último año, fundamentalmente el impacto nuevamente, digamos, en la zona sur de la provincia, fundamentalmente en Río Chico y Chiquigasta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no hay preguntas hasta acá, podemos avanzar con la siguiente sección de la presentación. ¿Avanzamos? Bueno, seguimos adelante entonces. Le voy a dar la palabra ahora a Carolina Molina. Buen día, ¿me escuchan? Buen Buen día, día, ¿me Doc. Sí, se escuchan? escucha bien, se escucha bien. Ah, bien, gracias. Bueno, como les dijo la directora, yo soy Carolina Molina, estoy a cargo de la vigilancia epidemiológica por laboratorio dentro del departamento. Vamos a hablar de la importancia de la vigilancia epidemiológica en general. ¿Qué es la vigilancia de la salud pública? Es un proceso de detección, recopilación, análisis, interpretación y difusión de una información relacionada con la salud pública para la acción de los diferentes actores sociales. ¿Cuándo realizamos la vigilancia? ¿Cuándo la debemos realizar? De forma continua y oportuna. ¿Y cómo? Sistemáticamente y bajo normas. ¿Para qué? Para que ese uso en acciones de salud pública por parte de diferentes acciones sociales puedan proteger la salud de la población y reducir la morbimortalidad asociada a los eventos bajo vigilancia. Vamos a contar un poco la historia que respalda el marco normativo en Argentina de las enfermedades de notificación obligatoria. Está legislado desde el año 1936 a través de la Ley 12.013-17 medidas contra enfermedades contagiosas. Luego se estableció la Ley 15.465 del año 1960, vigente en la actualidad, que es el régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria. Luego pasaron por sus diferentes decretos y sus actualizaciones bajo resolución, y en el año 2007 se aprueba las normas de vigilancia y control de las enfermedades o eventos de notificación obligatoria, cuya actualización se realiza en el año 2021 y se publica en el año 2022, cuya resolución actualmente se encuentra en trámite para ser renovada hacia el vísperas del año 2026. Como les dije, esto está dentro del Boletín Oficial de la República Argentina, o sea que es una ley que se debe cumplir, ¿sí? Y es la 15.465. ¿Qué dice la ley? Y es importante aclarar que en sus artículos 4, 5 y 12 habla de las modificatorias
las complementariedades y la obligación de notificar. ¿A quién alcanza la obligatoriedad? A los médicos, a los veterinarios, a los reumatólogos, a los bioquímicos, biólogos y otros profesionales de la salud que participan en la detección de estos eventos, ¿sí? Y esto incluye a los establecimientos de salud bajo gestión pública y privada o de la seguridad social, es decir, a todo el equipo de salud por completo. Los profesionales de laboratorios, en todas sus gestiones pública, privada y la seguridad social, en todos los niveles y dependencias, servicios asistenciales, banco de sangre, todos deben notificar. A su vez, en el artículo 5 aclara que todas las autoridades de los laboratorios y los establecimientos y las autoridades sanitarias y provinciales son responsables que todos los actores involucrados que recién nombramos deban remitir las notificaciones al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. ¿Sí? O sea, además de notificar de forma formal e informal, debe estar registrado en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud que vamos a contar a continuación. ¿Cuáles son los usos de la vigilancia? Nos permite describir la frecuencia y distribución de enfermedades y riesgos en las poblaciones. A su vez, monitorear las tendencias y patrones de la enfermedad, factores de riesgo, agentes. Asimismo, detectar cambios en la ocurrencia y distribución de la enfermedad, tal cual lo explicó su la directora para el evento de dengue, proporcionar información para la gestión de políticas, incluyendo la definición de prioridades y la gestión de programas, tal cual se fue viendo en el avance en los años según las epidemias. Evaluar los esfuerzos en la prevención y control. Y este es el manual actualmente vigente y con el que se rige los eventos de notificación obligatoria. En él podemos encontrar cuáles son los códigos CIE 10 vinculados a cada uno de los eventos, donde se describe el problema de salud pública, cuáles son los agentes etiológicos posibles, sus modos de transmisión, reservorios, vectores, sus periodos de incubación, cuál es el objetivo de vigilar ese evento de notificación obligatoria, cómo se define y clasifica cada uno de los casos, es muy importante, la definición de brote para cada uno, cómo es la modalidad de su notificación, cuáles son las medidas preventivas y las acciones ante los casos de contactos y las medidas antibrotes. Es decir, que es nuestro manual de consulta permanente, no solo desde la dirección, sino para todos aquellos responsables que nombramos recién, que bajo la ley tienen la responsabilidad de notificar obligatoriamente, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan, acá abajo le ponemos el link de acceso, y se lo vamos a compartir también en el grupo, este manual a mano, ¿sí? Cada vez que tengan alguna duda en cuanto a alguno de estos ítems, pueden recurrir a él. Este es el ciclo de la vigilancia en salud. Primero tenemos que detectar el evento, recolectar la información, luego la sistematizamos y la analizamos, se interpreta y esto permite la comunicación y difusión a través de alertas, salas de situación. Se realiza la intervención en salud pública por las autoridades, priorizando cuáles son las acciones a tener en cuenta y se evalúa todo lo sucedido. Acá les señalo el rojo, que es donde mayormente van a participar ustedes y es importante que lo tengan presente. Y es la detección y la recolección de la información. En cuanto a la detección, tenemos que tener en claro cuáles son las definiciones de casos estandarizadas que vamos a ver a continuación para el evento de dengue, cuáles son los datos mínimos a recolectar, que son los que figuran en la ficha y con la que nos tenemos que amigar y hacerla completa, ubicar cuáles son las fuentes de datos que podemos estar necesitando para completar esa ficha y que son fundamentales para poder continuar la trazabilidad de la vigilancia. Notificar, y eso es importante, que ustedes actualmente, yo enseguida voy a abrir el micrófono y voy a preguntar si ustedes tienen actualmente identificado en su red local cuáles son las unidades notificadoras y el personal notificador correspondiente a su área. Eso es muy importante hasta que ustedes tengan su propio usuario. Además, difundir los procedimientos de notificación, cuáles son las fichas vigentes, los formularios, los registros, con qué periodicidad y tipo de vigilancia que se pone en marcha según el evento de notificación.
Para esto tenemos que estar actualizados y si hay alguna duda, si no lo hemos podido ver a partir de nuestras autoridades superiores, se pueden comunicar con la Dirección de Epidemiología y se mandan las actualizaciones correspondientes. Clasificar, conocer correctamente cuál es el algoritmo para poder definir cada uno de los casos, contar con un procedimiento básico de seguimiento de los mismos. O sea, además, a partir de la clasificación, tengo que seguir, porque según cada uno de los eventos, tendré que tomar acciones y seguimientos clínicos de los casos. Validación, y en esto tenemos participación, la Dirección de Epidemiología y los responsables de la notificación y las autoridades. Es decir, establecer un protocolo básico de control de calidad de los datos que se están registrando, incluyendo la integridad, consistencia, uniformidad y confiabilidad de los mismos. El subregistro, los sesgos y la duplicación, que eso toma después errores en las decisiones si esto sucede. ¿Qué podemos decir respecto a las enfermedades de notificación obligatorias? Tenemos una nómina de 151 eventos. Es por eso que no les pedimos que se lo sepan de memoria y que sí recurran al manual de normativas, ¿sí? Para ver si es realmente un evento de notificación obligatoria, sí o no. ¿Cómo se agrupan estos eventos? Como transmisibles, no transmisibles, otros eventos de importancia para la salud pública. La periodicidad puede ser inmediata, ante una sospecha, como lo es dengue y otros arbovirus, o semanal, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades relacionadas con la gestación, ¿sí? Las enfermedades de transmisión vertical. Estrategias de vigilancia universal, centinela. En la provincia tenemos los virus respiratorios por unidad centinela y el síndrome urémico albolítico, por redes de establecimiento y por estudios poblacionales. La modalidad de notificación puede ser individual, donde identificamos el individuo con datos filiatorios, numérica, donde solamente hacemos un agrupamiento por números según el evento que se presente, o a través de un informe de brote. ¿Cuáles son los instrumentos con los que contamos en la actualidad? En algunos lugares, ficha papel, la ficha C2, la L2, o directamente podemos volcar nuestra información en el SS 2.0, ¿sí? Los otros instrumentos son mediadores para que finalmente quede registrado en el Sistema Nacional de Vigilancia. Otro de los instrumentos que utilizamos ante brote es el formulario de brote, que es un formulario Google. La definición de caso a modo general es un conjunto de criterios aplicados de manera uniforme que permite decidir si se clasifica un caso, persona o animal, como un portador de una enfermedad, lesión, síndrome u otra afección relacionada con la salud. Para esto tenemos que tener claro el diagnóstico clínico, los criterios de la vigilancia para ese evento, la investigación realizada respecto a esos casos y los estudios analíticos referidos. ¿Para qué nos sirve la definición de un caso en vigilancia? Para determinar si el caso debe ser notificado. Hablamos de una obligatoriedad legal, de la obligación de notificar los casos. ¿Cuáles son los indicadores que utilizamos para garantizar que los datos son legítimos en cuanto a lo que se registra en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud? Medimos la oportunidad, la regularidad, la completitud de sus datos, el cierre de todos los casos y la sensibilidad de acuerdo a la definición vigente en el momento. A continuación, vamos a dar una introducción del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es NBS 2.0, que algunos de los que veo conectados ya son usuarios del mismo y otros próximamente lo serán. ¿Qué es el SNBS? Es un software de alcance nacional que involucra los sistemas de vigilancia epidemiológica en un mismo formato, lo que permite establecer una red de vigilancia montada en Internet online. Y acá viene la dichosa confusión cuando uno les dice registren el SNBS y dicen no, que CISA, que SNBS o todo lo relacionado con CISA es CISA, no se habla de SNBS, ¿sí? El Sistema Integrado de Información Sanitaria
Es un proyecto de tecnología que propone integrar toda la información sanitaria para que el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud provinciales puedan contribuir a la mejora de tomas de decisiones. Pero esto no incluye solamente el Sistema Nacional de Vigilancia, ¿sí? Acá tenemos diferentes registros, tenemos que se apoyan sobre tres pilares fundamentales. El Registro Federal de Establecimientos de Salud, ¿sí? La cobertura universal de salud y la Red Federal de Registros de Profesionales de Salud. Pero dentro de ellos hay diferentes módulos, ¿sí? Está el Registro Nacional de Investigaciones, el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del que estamos hablando, está el Sistema de Residencias, el Sistema de Vigilancia de Lesiones, de VIH, el NOMIVAC, el Registro de Vacunación, el Registro Nacional de Salud Escolar, que es el PROSANE, el Registro Nacional de Banco de Drogas Oncológicas y el Programa de Abordaje Integral de las Enfermedades Renal Crónicas. Estos son algunos. Esto hacemos la aclaración para que entiendan que el Sistema Nacional de Vigilancia es un módulo dentro del CISA. O sea, no es sinónimo SNBS-CISA. El SNBS es un módulo dentro del CISA. Este sistema oficial para la vigilancia de eventos de aplicación obligatoria integra los componentes clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Algo muy rico al momento de poder tomar decisiones. Además, incorpora a los diferentes actores, al médico, al bioquímico, al epidemiólogo, al veterinario o al referente del área que esté asistiendo a cada uno de los casos desde sus lugares de acción. Permite compartir la información en tiempo real para la acción y producto de la acción de diferentes actores. En esta presentación podemos ver cómo fue creciendo y desarrollándose la implementación del SNBS. En el año 2002 se propone y se evalúa los nodos C2. Cuando hablábamos de nodos C2, hablábamos de nodos exclusivamente de clínica, ¿sí? Estamos hablando del año 2002. Entre el año 2003 y 2004 se provee en todo el país de PC y se empieza a hacer una prueba piloto donde se incorpora el sistema de vigilancia por laboratorio que es el CIVILA, ¿sí? El antiguo CIVILA, donde comienza la configuración relacionada con los laboratorios de la red nacional y las redes provinciales que empezaban a interactuar. En el año 2005-2006 se consolidan los nodos C2 y se hace una prueba piloto nuevamente con el CIVILA y un sistema único de información clínica. En el año 2007, finalmente, se implementa el sistema de vigilancia de laboratorio y en el año 2012 se reequipa nuevamente a todos los nodos, consolidándose en el año 2017 la integración del trabajo en conjunto, donde tendríamos más de 680 laboratorios notificados, lo que permite enriquecer la información de los boletines semanales. Y en el año 2018 se logra unificar e integrar toda la información, tanto de los nodos C2 como de CIVILA del laboratorio, en este nuevo sistema del que estamos hablando actualmente, que es el SNBS 2.0. ¿Sí? A continuación, vamos a ver con la doctora Cueso las estrategias y definiciones. Bueno, antes de seguir, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran compartir con nosotras. ¿Se va comprendiendo todo? Todo bien hasta ahí. Bien hasta ahí, Doc. Bien, muchas gracias. La idea es también, bueno, que sepan que más allá de lo que se pueda plantear en esta capacitación, nosotros estamos disponibles para poder responder a dudas, poder ayudarlos, digamos, si hay alguna cosa que necesitemos comprender mejor o explicar o tomar en cuenta la realidad local de algunos de los lugares en donde ustedes se desempeñan, ¿sí? Esta información que hemos mostrado hasta acá con Carolina, la primera parte tiene que ver mucho con una actualización que mostramos todas las semanas. Una actualización que mostramos semana a semana
No sé si ustedes están al tanto que nosotros tenemos una sala de situación provincial que se actualiza semanalmente, que se comparte, digamos, con las autoridades del Ministerio de Salud, con la Secretaría Ejecutiva Médica, pero también con los inspectores, principalmente los responsables, los jefes de las áreas programáticas, en los hospitales. La idea es que haya, digamos, una comunicación, ¿sí?, entre nosotros y que todos puedan estar al tanto de esa situación para instalar, digamos, esta problemática en, digamos, en el pensamiento también de quienes trabajamos, digamos, en diferentes áreas en el sistema provincial de salud y también en quienes nos desempeñamos en el subsector privado, ¿sí? Porque esto, poder estar atentos a estas situaciones, identificar casos sospechosos y estudiarlos correspondientemente, es algo, digamos, que nos permite disparar, digamos, alertas oportunas para hacer acciones de control oportunas también. Bueno, si no tenemos preguntas por ahí, por este lado de lo que presentamos hasta acá, vamos a avanzar un poquito, pero sepan que pueden también ir planteando algunas dudas a medida que vamos a avanzar. Bueno, acá queríamos mostrarles simplemente algunos documentos en donde están plasmadas algunas estrategias, tanto, digamos, en cuanto a lo que hace a producciones nacionales como a producciones locales. Este primer documento que está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación es la guía de vigilancia epidemiológica por laboratorio de dengue y otros arbovirus que se publicó en el año 2024, a fines del 2024. Dentro del contenido de esta guía tenemos este apartado que tiene que ver, digamos, con esta representación de diferentes momentos en lo que hace al monitoreo, al seguimiento o a la evolución de una situación epidémica de dengue o de otras enfermedades arbovirales y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuanto a los componentes clave o los pilares para la organización, digamos, de la vigilancia y también de todo lo que tiene que ver con la asistencia o la respuesta, digamos, de lo que es el sistema de salud, ¿sí? Ya vamos a ir desagregando mejor esto, pero básicamente se reconocen 4 fases: una de preparación, una de alerta temprana, luego a todo lo que tiene que ver con enfrentarse a la respuesta a las epidemias y la fase de recuperación. Esto que puede parecer muy teórico, algo que vamos a mostrar más adelante, digamos, cómo se da o cómo se nos presentó a nosotros en nuestra provincia, en la vida real, digamos, pero cómo tenemos que ir adaptándonos como equipos a cada una de estas fases o cada una de estas etapas, pensando en todo lo que tiene que ver con la coordinación, con la planificación, con la búsqueda de financiamiento, digamos, para poder afrontar estas situaciones y también con todo lo que tiene que ver con el monitoreo, con todo lo que sea necesario para reforzar tanto la vigilancia epidemiológica pensada de manera integrada como también la vigilancia virológica de los arbovirus. También algo en lo que ustedes han tenido mucha preparación, ya sabemos que han participado de diferentes capacitaciones, de que se vienen entrenando, digamos, en esto, que es en el manejo de los casos, en estar correctamente, digamos, capacitado o conformado el equipo de cada uno de los servicios en los diferentes niveles de atención para poder realizar una evaluación correcta y tomar decisiones terapéuticas que sean adecuadas y oportunas. Y también en función de eso, y en relación a la demanda asistencial que se genera, cómo vamos a ir pensando en estrategias para organizar los servicios de salud sin descuidar todo lo que son las acciones de prevención y control de infecciones. Sumado a esto, también se plantea la vigilancia entomológica y el control de vectores. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una dirección que trabaja específicamente en estas áreas, que es la Dirección General de Salud Ambiental, pero que también tiene brazos en todos los efectores de salud, brazos que están representados por los equipos locales, principalmente por los equipos territoriales, por los equipos conformados por quienes trabajan en terreno como los agentes sociosanitarios, ¿sí? Y acompañando todo esto, y esto viene a colación, digamos, en lo que se comunica, lo que se divulga en la sala de situación, la comunicación en el nivel, digamos, de lo que es el sistema de salud,
pero también la comunicación y la divulgación a través de otras áreas, digamos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la difusión a través de prensa, de alguna manera para sensibilizar y buscar, digamos, en fortalecer la participación comunitaria y también tratar de moderar la infodemia, porque eso es algo, digamos, con lo que todos tenemos que lidiar, tanto quienes trabajamos en las áreas centrales o quienes estamos en la gestión, digamos, de las direcciones, como también cada uno de ustedes en los niveles locales. Algo que se ha sumado, digamos, y que es una realidad que no teníamos, digamos, instalada previamente, que es la prevención a partir de la incorporación de las vacunas, ¿sí? Y por supuesto, todo lo que se requiere en cuanto al apoyo operacional y logístico que conlleva tener que afrontar cada una de estas etapas. Lo tenemos acá, también son otras publicaciones. Este es el plan de preparación y respuesta integral también del Ministerio de Salud de la Nación de la temporada 24-25 y también en el Ministerio de Salud Pública hay disponibles otros documentos como esta publicación del año 2024 que ha sido realizada por el equipo que conforma o que realiza o forma parte de la mesa de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos, que es lo que llamamos EGI. Deteniéndonos un poco, digamos, en cada una de estas etapas, que esto quizás pueda parecer muy teórico y engorroso, pero vamos a tratar de empezar a pensar, digamos, operativamente en cuáles serían las estrategias y cada uno de nosotros en los equipos locales tiene que pensar también en conjunto con los equipos, digamos, del servicio o del área o del hospital o del lugar donde se desempeña y trabaja, cómo vamos a adaptar esas estrategias en cada uno de esos niveles locales. Y así tenemos en esta primera etapa o fase de preparación, es lo que corresponde a lo que llamamos generalmente un periodo interepidémico, en donde tenemos un número bajo de casos o no tenemos casos. Actualmente, como veíamos nosotros en la gráfica de la curva epidémica de la provincia, desde la semana epidemiológica 26 no hemos tenido casos confirmados de dengue. Entonces nos consideramos en este periodo, en una fase interepidémica. Entonces, por un lado, un periodo de recuperación, es un periodo en el que los equipos se relajan un poco, hablando, digamos, de situaciones reales, luego de haber tenido que afrontar la respuesta y la intensa actividad que representa responder, digamos, a la demanda asistencial durante una epidemia. Pero también tenemos que pensar en los objetivos de esta etapa, que es justamente anticiparse a diseñar acciones o a reforzar acciones para cuando volvamos a tener que enfrentarnos a un momento epidémico. Entonces, en ese sentido, consideramos muy importante contar con un sistema de vigilancia sensible. Este sistema de vigilancia está integrado por cada uno de ustedes, que de manera formal, siempre que se pueda, como también informal, van a poder, digamos, comunicar sus sospechas para, ante la identificación de casos sospechosos de dengue, para activar las acciones de respuesta oportunas a este momento. También es una etapa de pensar en la gestión de recursos materiales, financieros, humanos. Una etapa en la que quizás se hayan desactivado incluso algunos fortalecimientos o refuerzos de recursos humanos, pero que en base a la experiencia de la epidemia podemos repensar cuáles van a ser las necesidades reales de los servicios si tenemos una nueva situación de alerta. En esta instancia también es un momento de capacitación y por eso consideramos importante, digamos, un poco dar esta capacitación como parte, digamos, de lo que ustedes ya vienen recibiendo y también, digamos, reforzar y de alguna manera equilibrar los conocimientos, digamos, de todos, para que todos podamos manejar el mismo lenguaje. En esta etapa también es muy importante, y esto se va a repetir, digamos, durante la presentación varias veces, notificar, estudiar, investigar al 100% de los casos sospechosos. En esta etapa, sin circulación viral, sin identificación, digamos, de circulación local o presencia de conglomerados o brotes, cada una de las personas que podamos identificar como casos sospechosos deben ser estudiadas por laboratorio. Y ante cada una de estas personas o casos identificados,
se deben disparar las acciones de búsqueda activa, de control focal, todas las intervenciones ambientales necesarias ante la sospecha, incluso antes de tener el resultado del laboratorio, porque esas acciones son las que van a permitir que no se expanda, que no aparezcan nuevos casos, circunscribir la situación al caso identificado y nada más, ¿sí? Y por supuesto, analizar y discutir la situación epidemiológica. Más allá de la discusión que se realiza desde los niveles centrales, es importante que ustedes puedan comunicar, que sean agentes también de divulgación de esta información en cada uno de sus lugares. Luego pasamos a la etapa, la siguiente fase sería la alerta temprana. Y esto tiene que ver con un aumento en el registro de casos. En nuestra realidad no tenemos casos actualmente. La identificación de los primeros casos sospechosos que puedan documentarse y confirmarse por laboratorio también, porque a partir de ahí vamos a empezar a emitir señales de alerta, ¿sí? Podemos estar ante la presencia de un brote. Cuando nosotros identificamos los primeros casos confirmados por laboratorio, muchas veces nos pasa que ya no encontramos el viajero, no encontramos al caso, digamos, que trajo la enfermedad de otro país, de otra región, donde sabemos que hay una endemia, no. Nos encontramos ante personas que no tienen antecedentes de viaje, en los que no hay un antecedente epidemiológico fuerte, ¿sí? Por lo tanto, siempre llegamos un poquito tarde, pero siempre en ese momento es oportuno actuar, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones, digamos, nos van a alertar? El aumento del número de hospitalizaciones, eso también es otro sensor. Más allá, digamos, de lo que se notifica, formalmente a través de las vías de la vigilancia, la identificación del aumento de la consulta o la internación por cuadros febriles, en los que tenemos, digamos, un contexto de que cumple con la definición de casos. También el aumento de la positividad, el aumento, digamos, del número de muestras que ingresan al laboratorio semanalmente y la identificación de serotipos nuevos, que eso es algo, digamos, que también nos pone en atención, dado que tenemos una población que ha cursado epidemias ADN1 y ADN2, pero como decíamos, es vulnerable a la infección por otros serotipos, como también por otros arbovirus, como el chikungunya, por ejemplo. Entonces, en esta etapa también va a ser importante continuar notificando todos los casos sospechosos y acá empezamos también a tomar algunas decisiones, porque en cuanto al rol del laboratorio, la importancia del laboratorio y qué tanto vamos a sostener el diagnóstico por laboratorio. Si en esta etapa en la que ya registramos un aumento de casos, identificamos un conglomerado local donde ya sabemos que tenemos presencia de casos confirmados de dengue por un determinado serotipo, el rol del laboratorio toma otro valor que tiene que ver con la vigilancia. Es decir, ya no es necesario en diferentes momentos y considerando la evolución de la curva, que se tome muestras o se realice PCR para confirmación de serotipo a todos los casos identificados. Pero sí es importante el seguimiento, la notificación, la identificación, la notificación formal de casos al SNBS 2.0. Y vamos a ir prestando atención a todo lo que se vaya orientando desde la mesa del EGI-Dengue con respecto, digamos, a la confirmación o las estrategias de confirmación de casos. Es importante de todas maneras mantener la toma de muestras. Esto no quiere decir que a todo el mundo se pueda asumir ya en esta instancia como caso confirmado solamente por el criterio clínico, pero vamos a empezar a dar prioridades, principalmente para las personas que tienen signos de alarma, principalmente para las personas graves, aquellos que han requerido una internación, las personas gestantes, ¿sí? Van a ser nuestra prioridad en esta instancia, como también la toma de muestras en localidades y jurisdicciones en las que aún no se ha documentado la presencia de casos o no tenemos identificados brotes o conglomerados. Es importante ya activar el Comité de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad, que es una experiencia que se viene replicando desde el nivel nacional y en varias provincias, entre esos nosotros hemos hecho esa experiencia también en Tucumán. Ante la presencia de casos de evolución muy tórpida, y principalmente en casos fallecidos, es necesario hacer un análisis caso por caso. Quizá alguno de ustedes haya tenido la experiencia en su desempeño
que los equipos, digamos, de vigilancia de la DIREPI o el laboratorio o alguien más que integre la estrategia de gestión integrada haya visitado sus servicios para analizar las causas o las variables que pudieron estar asociadas a esa evolución fatal, porque sabemos que mucho tiene que ver con algunos aspectos relativos a cada una de las personas, pero que también hay muchos aspectos relacionados a la organización o capacidad de respuesta en los servicios que pueden haber influido en el desenlace, ¿sí? Entonces eso también es algo muy importante. Y llegamos a la fase que más nos preocupa, que es la fase de la respuesta a epidemia, donde ya tenemos un aumento sostenido de casos, una transmisión intensa. Muchos de los que forman parte de este equipo de referentes ha pasado por esa experiencia que no queremos que se repita, pero que realmente nos enfrenta, digamos, a un escenario muy complejo de alta demanda asistencial de los servicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Activar todos los recursos que tienen a nuestro alcance, inclusive solicitando y gestionando recursos complementarios para poder responder de la mejor manera posible y siempre considerar las acciones contempladas en planes de contingencia. Y este es un detalle no menor, porque en realidad tenemos que tener conformados previamente los planes de contingencia. Entonces, activación de recursos humanos complementarios, intensificar la difusión, como decíamos, no solamente lo que se hace en los niveles locales, sino cada uno de quienes integran esta red pueden ser agentes de esa divulgación, siempre que podamos replicar información clara, real, actualizada, que se pueda incluso consultar con los niveles que emiten, digamos, esas alertas y demás, vamos a estar aportando a que la respuesta sea mejor y que sea más adecuada en el nivel poblacional también, porque recordemos que en este momento de gran aumento de casos también suele surgir una divulgación inapropiada, lamentablemente, por muchos medios, digamos, que divulgan información, incluso que exponen situaciones que no deberían, como situaciones muy particulares relacionadas a la evolución de casos específicos o de barrios específicos, donde ya terminamos generando, digamos, otras circunstancias, otras situaciones que no son buenas, ¿sí? Sin embargo, digamos, nosotros como agentes de divulgación podemos aportar mucho a que eso no ocurra. Por supuesto, también hay que continuar con la notificación del 100% de los casos. Y miren este detalle, herramientas rápidas. ¿Por qué ponemos esto? Nosotros, ya vamos a ver un poquito más adelante también, siempre promovemos e insistimos en la necesidad de la notificación a través de la ficha epidemiológica. Es una herramienta que está validada por el nivel nacional, que nos brinda información sumamente importante, que a partir de la ficha el laboratorio va a tomar decisiones, el equipo de salud ambiental va a tomar decisiones, el equipo de vigilancia también. Pero sabemos que en esta instancia llenar fichas epidemiológicas de los a veces cientos de pacientes, de personas que consultan en un servicio, se torna inviable. Entonces se diseñan planillas de registro mucho más sencillas, en donde priorizamos algunos detalles o algunos puntos muy importantes, como por ejemplo el domicilio, la fecha de inicio de síntomas u otros aspectos que son de un valor muy grande en la hora de tomar decisiones, tomando, digamos, en consideración que ninguno de ustedes puede llenar la ficha completa, y esa es una realidad, ¿sí? Y por otro lado, se sostiene la toma de muestra, más allá que acá entran a jugar otros criterios de confirmación, que ya vamos a ver también en próximas diapositivas, pero se sostiene con rol de vigilancia la toma de muestras de por lo menos un 10 o un 30%, eso es lo sugerido, incluso de personas ambulatorias. Ya hemos dicho que si es una persona que cursa un cuadro grave, si es una persona gestante, si tiene signos de alarma, debería tener una toma de muestra igualmente. Pero en el caso de los pacientes que cursan ambulatorios con formas leves, también se debería hacer un muestreo. ¿Para qué? Para monitorear la introducción de nuevos serotipos o nuevos arbovirus, ¿sí? Que no tenemos circulando en la provincia. Y por último, esta palabra de la fase de recuperación, que parece como un alivio. Parece como un alivio porque es el momento que todos esperamos, el decrecer de la curva, toda la intensa actividad que hemos tenido para poder responder se empieza a aliviar. Empezamos a detectar este decrecimiento en el número de casos notificados por día y una curva que va en descenso. Pero en ese momento tenemos que poder
garantizar la continuidad de los servicios, seguir manteniendo las acciones de prevención para empezar a entrar nuevamente, digamos, en esta etapa de preparación que significan los periodos interepidémicos, ¿sí? Entonces es importante comunicar el cambio de fase, reconocer también si hay alguna zona que persista con circulación viral activa, ¿sí? Retomar la notificación, ahí desescalamos en la estrategia y volvemos a la notificación a la ficha epidemiológica con datos completos y a tomar muestra a la totalidad de casos sospechosos identificados. Y algo no menor, es un momento también de evaluar las medidas adoptadas por las fases anteriores, porque a partir de esto vamos a tomar decisiones en cuanto a lo que aplicamos, si ha sido adecuado, si ha sido oportuno, si ha sido costo efectivo o no. Tenemos que pensar en rearmarnos, en rediseñarnos para afrontar una nueva temporada de circulación viral. Bueno, esto, digamos, es una representación simple de lo que representa la estrategia EGI-DENGUE, digamos, esta estrategia de gestión integrada. Esto no es una creación nuestra, es una estrategia propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, que lo que propone es justamente la participación de diferentes áreas que tienen que ver con la gestión, prevención y control del dengue. Entonces, de estas mesas, digamos, participativas, participamos diferentes áreas del Sistema Provincial de Salud, como la Dirección de Epidemiología, todo lo que tiene que ver con el manejo integrado de vectores y medio ambiente a través de la Dirección General de Salud Ambiental, las áreas asistenciales representadas por las diferentes áreas en atención primaria, las áreas programáticas, las áreas operativas, los equipos de agentes sociosanitarios y también los equipos conformados desde la gestión central como la Dirección de Gestión Sanitaria, que es quien coordina este grupo de referentes. Por supuesto también el laboratorio, representado en este caso por la red de laboratorios de la provincia y particularmente por la dirección del Laboratorio de Salud Pública. Y algo no menor, la comunicación. Ahora prontamente va a haber, digamos, una presentación desde el Ministerio de Salud mostrando los nuevos instrumentos de comunicación disponibles, que de hecho ya están disponibles y subidos en la página web del Ministerio, como herramientas que todos podemos utilizar para favorecer la comunicación a nivel de la población y también entre las personas que integran el equipo de salud. Estos son también algunos, como decíamos, materiales disponibles en la página del MSP, donde tenemos los planes de contingencia, las circulares que van surgiendo, que se van adaptando a diferentes momentos epidémicos, y también algunos materiales relacionados al abordaje clínico de pacientes y el plan provincial, digamos, como marco, el plan provincial de abordaje integral del dengue. Bueno, no sé si están ya un poco agotados, si quieren hacer un pequeño descanso, si alguien quiere tomar agua, para ir al baño, antes de que continuemos. O seguimos adelante, ustedes nos dirán. Doctora, disculpe, buen día, una consulta. ¿Ahí me Sí, escucha? sí, escucho. Sí, usted dígame si es viable o tiene lógica, sentido lo que consulto. Ahí en la ficha de notificación, discúlpeme, espéreme un segundito, ya cierro una puerta. Sí. Ahí está, gracias, había unos ruidos de fondo. Ahí en la ficha de notificación hay una parte donde se pregunta si el paciente tuvo dengue anteriormente o no. Esa parte a mí me hace un poco de ruido porque bueno, no sé si se lo puede considerar, porque yo siempre le pregunto a los pacientes, yo trabajo en la zona del departamento de Río Chico, y sí, el año pasado explotaron los casos, eh, y la verdad es que a muchos yo les pregunté, siguiendo el orden de la ficha, ¿usted tuvo dengue? ¿Sabe si tuvo dengue anteriormente? Y quienes dijeron sí, yo les pregunto, bien, ¿cómo lo diagnosticaron? Bueno,
algunos le hicieron la prueba, y yo les pregunto, ¿te hicieron la prueba de sangre, de laboratorio? Sí, pero hay muchos a los que simplemente con clínica, y aunque tal vez no había caso cercano, le dijeron que tenían dengue. Entonces, hay personas que fueron, por ejemplo, con fiebre y cefalea y nada más, y el personal que lo atendió ya le dijo eso es dengue, y lo mandó a la casa con dengue. Entonces la gente en su cabeza tiene que tuvo dengue. Una cosa, les repito, no sé si es importante o no, es ahí donde dice, ¿tuvo dengue anteriormente? Sí o no, y tal vez se podría especificar con laboratorio o no, porque al final quedará la duda, ¿tuvo dengue realmente o no? Simplemente fue con fiebre, dolor de cabeza y le dijeron que sí, que era. Quienes realmente tuvieron dengue, considero yo, son quienes tienen una prueba positiva, por supuesto, y quienes tienen criterio epidemiológico muy fuerte. Hablamos de que está todo el barrio y está toda la familia y está todo el pueblo prácticamente enfermo, y esta persona tiene los mismos síntomas. Pero hubieron personas que vivían en zonas donde no había casos y no frecuentaron otro lugar y simplemente tenían fiebre. Y se les dijo, vos tenés dengue. Entonces, yo en alguna ficha le especificaba con lapicera al costado que basado en la clínica particular, el paciente sí. tenía, pero no hubo una prueba de laboratorio, o al menos no que le informe el paciente. Claro, claro. Bueno, en realidad ahí hay varias cosas importantes de lo que usted está comentando. ¿Cómo es su nombre, perdón? Gabriel Villafañe, médico. Bien, doctor. Hay varias cosas importantes. En general, bueno, no tenemos modificaciones recientes de la ficha epidemiológica. Es una ficha, digamos, que en general nosotros no tratamos de no complejizar mucho más, porque eso también a veces hace decaer la adherencia o cuando la modificamos como instrumento, como está en general con ciertas dificultades, nos sigue sirviendo. Está bueno esto que usted está destacando con respecto a que cada persona, cada profesional, o cada uno de los que notifica haga ese razonamiento y indagar de esa manera y registrar así como usted registra. Tiene, o sea, siempre va a ser un dato autorreferido por el paciente a menos que usted o la persona que está evaluando pueda ingresar y ver si el paciente tuvo un resultado de laboratorio confirmatorio, digamos, ¿sí? Entonces, está muy bien poder registrar en un paciente que refiere haber tenido dengue por laboratorio o digamos, por un criterio clínico. Ahora, es una cuestión muy importante a pensar con respecto a esto de a quiénes asumimos por criterio clínico o de nexo epidemiológico. Si es una persona que reside en un departamento con circulación viral documentada, independientemente que no sea tan cercano al domicilio, como decir vivo en el mismo barrio, se lo puede asumir como que tuvo dengue y el valor en el contexto epidémico es el mismo a si tuvo confirmación por laboratorio, ¿sí? Lo cual no es adaptable, como dice usted, a una localidad en la que no hemos tenido casos, en la que no se ha documentado, digamos, la presencia de circulación viral. De todas maneras, es un antecedente que valora, digamos, que le sirve, digamos, al registro epidemiológico y al laboratorio también, ¿sí? Ese registro, más allá de que pueda tener algunos sesgos. Y no sé si con eso respondo su pregunta. Sí, 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 Doc. Bien, muchas gracias. Gracias a usted por participar. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Es más divertido así cuando hacen preguntas o participan. Sí. Acá. Bien. Si no, seguimos adelante o quieren tomarse un descanso. No, que sí. Regalado y no. Bueno, como nadie se manifiesta, entonces seguimos nomás. Bueno, como presentó recién Carolina, ella les mostró algunas consideraciones generales en cuanto a las definiciones de caso, ¿sí? Cuando nosotros, dentro de lo que son los diferentes eventos de vigilancia, principalmente las transmisibles, hablamos de definición de caso, tiene que ver con esto de fijar ciertos criterios para poder identificar, digamos, un caso sospechoso
en base a elementos sencillos de ver o de objetivar, ¿sí? Y que vamos a ir escalando en las definiciones en base a la evidencia disponible del laboratorio, para poder asignarles como una cierta clasificación preestablecida, digamos, en base a esas definiciones, ¿sí? Pero básicamente las definiciones tienden a incorporar elementos clínicos, lo cual las sensibiliza. Es decir, por lo menos las definiciones de casos sospechosos son amplias y sensibles para poder identificar el mayor número de casos sospechosos y actuar preventivamente. Más allá que luego, avanzando, digamos, en el estudio de cada uno de esos casos, uno termine clasificándolos como casos confirmados o no, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la definición de caso de síndrome febril agudo inespecífico en relación a dengue. Corresponde a toda persona que vive o haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de síntomas a zonas con transmisión de dengue o presencia del vector y presente fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y 2 o más de los siguientes síntomas o manifestaciones: náuseas o vómitos, exantemas, cefalea o dolor retroocular, mialgias y artralgias, petequias, leucopenia, con o sin cualquier signo de alarma o manifestación de gravedad. Esta es nuestra definición de caso sospechoso. Entonces, si decimos, consideremos esto, si es una zona en la que ya está establecida la circulación, ahí consideramos a la persona que vive, y si tenemos una situación como la nuestra actualmente, en la cual no tenemos documentada la persistencia de circulación viral, que haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de síntomas. Esto en este momento es de gran importancia, ¿sí? De todas maneras, como les decía, la realidad es que no siempre nos encontramos con el viajero que cumple con todos estos criterios, de decir, bueno, es la persona que reintrodujo la enfermedad, sino que muchas veces nos encontramos con el brote instalado o los casos de circulación autóctona, ¿sí? Entonces, esto es nuestro caso sospechoso. Ante el caso sospechoso, en este momento ya sabemos, todo caso sospechoso que cumpla con la definición debe ser estudiado por laboratorio. Y debe ser estudiado por laboratorio en este momento epidemiológico en el laboratorio de salud pública. Es decir, vamos a requerir la toma y derivación de la muestra con el llenado correcto de la ficha epidemiológica, ¿sí? Para derivar y corroborar que se trate, digamos, de un caso confirmado, y si es un caso confirmado, poder ver si podemos acceder al serotipo, ¿sí? Bueno, ese sería nuestro caso sospechoso. Avanzando en la clasificación, tenemos lo que corresponde al caso probable, que es todo caso que cumple con la definición de la sospecha de dengue, pero presenta además, si tenemos la toma de muestra de laboratorio, la detección, digamos, de IgM positiva por diferentes técnicas como ELISA, también se considera la inmunocromatografía, o la presencia de antígeno NS1 positivo por inmunocromatografía. Inmunocromatografía es la tecnología disponible en los test rápidos, ¿sí? En una sola muestra de suero recogida durante la fase aguda o convaleciente. Es decir, la presencia particularmente de IgM si se realiza ELISA, si es una muestra derivada al laboratorio de salud pública, ¿sí? Y por nexo epidemiológico, la presencia del caso probable por nexo epidemiológico es algo que se consideró a partir de las últimas actualizaciones del manual de, digamos, de las normativas de vigilancia de dengue, que es cuando lo podemos asociar ya ante la presencia de casos confirmados por laboratorio, ¿sí? O en una zona, digamos, en la que ya sabemos que tenemos instalada la circulación. Anteriormente nosotros hablábamos de confirmado por nexo. En realidad, digamos, a partir de la última actualización, y es solamente dentro de lo que es los criterios de la clasificación, vamos a decir, porque esto no modifica ni las acciones, ni la cuestión que tiene que ver con lo asistencial, ni el manejo clínico, ni nada, pero sí, en vez de poner confirmado por nexo, lo vamos a considerar probable por nexo epidemiológico. Y luego tenemos las definiciones de caso confirmado. Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso probable de dengue que presenta
Detección molecular, eso solamente se realiza a través de PCR por la tecnología disponible en el Laboratorio de Salud Pública, o presencia de NS1 mediante técnica de ELISA o aislamiento viral, que es algo que no hacemos en la provincia, sino que corresponde a laboratorios de mayor complejidad en el nivel nacional. Y esto también es importante. Cero conversión en una prueba de neutralización de anticuerpos de tipo IgG contra el virus dengue. ¿Qué será esto? Esto es la famosa segunda muestra, ¿sí? Recuerden que muchas veces, en función del primer resultado de la persona, del caso que se analiza, nosotros les decimos a las áreas, a los referentes, corresponde tomar una segunda muestra con al menos 10 a 15 días de diferencia, ¿sí? Esto va a permitir también analizar, no es algo que se haga acá en el nivel provincial, sino que también requiere derivación de pergamino, y ellos nos van a informar luego de este procedimiento que requiere de otra tecnología, de cómo termina la clasificación del caso, ¿verdad? Y por último tenemos las definiciones de, perdón, en cuanto a los casos fallecidos, también está la posibilidad de confirmar mediante detección molecular del genoma viral a partir de tejido de autopsia o estudio histopatológico. Esto realmente es muy complejo de concretar, ¿sí? En general, sobre todo, digamos, ante la sospecha de casos fallecidos por dengue, acceder a la autopsia, acceder a la toma de muestra de tejidos de necropsia es algo que no está instalado o, digamos, operacionalizado en nuestra provincia y en la mayoría de la jurisdicción. Con respecto al caso descartado, son todos aquellos casos que tienen resultados negativos para la detección de IgM en muestras de 5 días o más de evolución, o pruebas de neutralización en muestras pareadas, es decir, cuando uno ya ha enviado en una segunda muestra y tenemos un resultado negativo de esta técnica de neutralización, esto se considera un caso descartado por laboratorio. También puede ser un caso descartado por diagnóstico diferencial, cuando a partir, digamos, de la evaluación médica, la evaluación clínica, haya otro motivo, otro diagnóstico que explique el cuadro clínico. Y todo caso sospechoso con resultados de laboratorio no conclusivos e imposibilidad de obtener nuevas muestras sin presencia de nexo epidemiológico, con casos confirmados, digamos, en zonas sin circulación viral en los últimos 30 días, es decir, no hay criterio epidemiológico también, por tanto, también puede ser descartado por estos criterios, descartado por epidemiología. Este es un material que también está disponible en el Ministerio de Salud de la Nación, que nos ha parecido, digamos, a partir de la publicación bastante oportuno y gráfico. Es más, lo hemos incluido en la publicación de la sala de situación durante varias semanas epidemiológicas, ¿sí? ¿Qué incluye? Lo que ya hemos mencionado, no vamos a volver a repetirlo, pero tiene que ver con la definición de caso. Fíjense que destaca la importancia de la notificación inmediata del evento del SNBS 2.0. Esta es la notificación formal del evento. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. En algunas áreas, en algunos efectores, no existe la posibilidad operativa, vamos a decir, de que se notifique inmediatamente. Es decir, yo llego, asisto a un paciente, digo una sospecha de que me siento en mi computadora y cargo con mi usuario el SNBS 2.0. Las realidades locales son diferentes. Puedo ser yo mismo, que lo cargo cuando termina mi momento asistencial. Puede ser que esta sea información que le entregue una persona que esté asignada para la carga en ese efector. Puede ser que se junte todo lo que asistí hoy y tenga que irse al área programática para la carga, ¿sí? Nosotros tratamos de avanzar y por eso es importante que crezca la red de usuarios del CNBS 2.0 a que cada uno tenga la oportunidad de notificarlo, pero pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Entonces, más allá de esto, que es lo que promovemos, que es la formalidad de la notificación, también existe la posibilidad de la notificación informal. Y esto es, me comunico con el jefe del área programática, me comunico con la guardia de epidemiología y alerto ante la situación. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que en la tarde siguiente o en el día siguiente se agilicen algunos procesos como la derivación de la muestra o la intervención de salud ambiental, tanto por el equipo local como por el equipo del ingeniero Leandro, para que, digamos, se hagan todas las medidas de bloqueo, de control focal, ¿sí? Entonces, insistimos en la notificación inmediata y formal al SNBS 2.0, más también
destacamos la presencia de estas vías informales de notificación. Entonces, de vuelta a insistir, tiene que haber una toma de muestra, generalmente suero, pero bueno, si son otros casos graves o fatales, también hay alternativa de tomar otro tipo de muestras. Y fíjense en esto. Esto es algo muy importante que dice que idealmente tendríamos que tomar la muestra entre el primer y el tercer día de evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos da la posibilidad de que el laboratorio aplique técnicas de diagnóstico directo que son confirmatorias de la infección, ¿sí? Cuando ya va pasando un poquito el tiempo, entre el cuarto y el sexto día, también puedo aplicar, pero muchas veces, digamos, ya no voy a tener positivas esas muestras, no voy a poder identificar y voy a acceder solo al diagnóstico de los anticuerpos a través del IgM-LIS, ¿sí? Y ya vamos a destacar por qué nos genera cierta duda. Si tiene más de 7 días de evolución, solamente voy a poder acceder a los anticuerpos o a la neutralización del par serológico y ahí entra a jugar un rol importante la segunda muestra, ¿sí? Entonces, ¿por qué destacamos esto? Porque en muchos servicios, en servicios de laboratorio, en sectores médicos, está instalado que si el paciente dice, yo inicié hoy síntomas, le vamos a decir, no, vuelve en 48 horas, porque va a ser más oportuna su toma de muestra. En el contexto actual y como se nos han dado las epidemias en los últimos años, eso representa una pérdida de oportunidad de toma de muestra, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente no vuelve o realmente no inició los síntomas ese primer día que fue a consultar, sino que ya venía con varios días de evolución. Entonces, no tenemos la oportunidad de aplicar el método directo. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de instalar desde hace un tiempo atrás la toma sea temprana, ¿sí? Bueno, hay otra cuestión también que tiene que ver con el contexto en el que ya tenemos instalado un brote, y es la presencia de la identificación, sobre todo si tenemos muestras más tardías del IgM por el ISM, ¿sí? Eso, digamos, puede representar la presencia de una cero persistencia, de presencia de persistencia de la positividad de anticuerpos que corresponde a infecciones previas. Por ejemplo, el doctor que nos comentaba recién que ha estado en un área trabajando, digamos, en la que ya ha habido casos de dengue, en la que han estado en zonas de brote, las personas que se desempeñan, por ejemplo, hoy por hoy en Río Chico, en Chicligasta, y bueno, no estamos tan lejos de la gran epidemia de la capital del año previo, ¿sí? Entonces, IgM positiva no nos permite confirmar y nos genera la duda si es una enfermedad reciente pero con más días de evolución o si es una cero persistencia, ¿sí? Otra cuestión importante es que en contexto epidémico muchas veces ya se incorporan otros métodos diagnósticos como los test rápidos. Eso, digamos, en un momento de alta circulación viral, en el que sabemos que hay una zona con un conglomerado grande de casos, la definición de caso es sensible. La presencia de un test rápido nos va a permitir asumir que es un caso, ¿sí? Que es un caso de dengue. Pero en este momento en el cual no tenemos circulación, no somos una provincia que tenga documentada endemicidad, y eso es una cosa que también habrán escuchado mucho en discusión, ¿sí? Que no tenemos casos recientes, el valor del test rápido, o sea, pierde valor diagnóstico el test rápido, y necesitamos, por eso siempre insistimos que la toma de muestras sea para la derivación al laboratorio de salud pública. Esto un poco ejemplifica lo dinámico que tiene que ver, digamos, con la vigilancia y la notificación de dengue, ¿sí? Y otra cosa que también, como si esto ya no fuera complejo, que es algo muy bueno para, en general para nosotros, para la comunidad, que es la introducción de la vacuna, pero eso también complejiza el diagnóstico si vamos a considerar un corte de 30 días previos desde la aplicación de la vacuna, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para que lo puedan consultar, ¿no? Esto está disponible en este documento, como les decía, en el que está cada una de las situaciones o cómo va a ser la clasificación que yo voy a asumir en cada caso, si tengo un método directo positivo, si tengo un método indirecto positivo, y cómo va a ir cerrando la clasificación final del caso, ¿sí? Eso también tiene que ver, o sea, yo voy a cargar, eso después ya lo van a ver un poquito más al final, yo tengo diferentes, digamos, solapas a cargar como efector que notifican el SNBS 2.0, pero de entrada mi principal responsabilidad es cargar y notificar la sospecha. Y para nosotros que somos parte de un grupo de referentes clínicos, no descuidar la notificación en la solapa clínica.
tenemos siempre una palabra de aliento y de agradecimiento para los laboratorios, ¿no? Porque los laboratorios son los más comprometidos con la notificación y los que más tienen que lidiar con la escasa información que le brindamos principalmente y haciendo un poco mea culpa a los profesionales médicos en general, ¿no? Entonces, bueno, esto no nos vamos a detener en cada uno, pero siempre recordar esto, como habíamos dicho, si la toma de muestra es temprana, vamos a poder acceder a métodos directos que nos van a permitir confirmar, es decir, caso confirmado con serotipo, a veces cuando es posible aplicar RT-PCR, o por lo menos un caso confirmado por laboratorio. Todo también va a ir teniendo una consideración, y lo que pone un poco compleja la clasificación respecto de los días de evolución, digamos, que tiene cada caso en particular. Y esto, bueno, con respecto a la consideración de los test rápidos, como decíamos, no perder de vista el valor que tiene el test rápido en un contexto epidémico versus en un contexto interepidémico en lo que tenemos que reforzar la vigilancia por laboratorio. No sé, seguramente a ustedes les ha tocado situaciones, a nosotros nos tocan situaciones muy seguidas, digamos, a veces todos los días o todas las semanas, por lo menos, en los cuales se notifica un caso y el paciente recurrió a una consulta en el medio privado y se realizó en un laboratorio un método complementario que es una inmunocromatografía o un test rápido, ¿sí? Sin desmerecer la capacidad del laboratorio o el rol que tiene el laboratorio en la vigilancia en los efectores privados, que de hecho son muy colaboradores con esta dirección, ¿sí? Pero a saber que a esos pacientes, nosotros, desde la Guardia de Vigilancia Epidemiológica, desde la Presidencia de Epidemiología, los llamamos, los contactamos, volvemos a indagar, tratamos de completar la ficha y favorecemos la toma de muestra coordinando con las áreas programáticas o en algunos casos incluso con el Laboratorio de Salud Pública para que puedan tener una toma de muestra de suero para estudiarse en el laboratorio. Esto es lo que les comentaba con respecto, digamos, al antecedente de la vacuna y que ha cambiado también la dinámica o el algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Cuando tenemos también este algoritmo que vale la pena analizarlo, también está disponible, si se pueden detener luego a verlo, los pacientes internados o graves tienen una consideración, digamos, versus el paciente ambulatorio, pero siempre se considera el antecedente de la vacuna en relación a un corte de 30 días desde su colocación, ¿sí? Si yo tengo un paciente internado severo, también debería tratar de poder hacer una diferencia de si se trata, digamos, de un diagnóstico o si la positividad del laboratorio tiene que ver con el antecedente de la colocación de la vacuna o que se trata realmente, digamos, de que tiene un diagnóstico de dengue. Por lo tanto, necesito una muestra precoz para poder aplicar técnicas diagnósticas directas y poder clasificarlo correspondientemente, ¿sí? En el caso de que sea una persona con más de 30 días desde la vacunación, esto también debe considerarse no solamente como sospecha, sino también, perdón, en ambos casos, como un potencial ESAVI, que es otra obligación de notificación que tenemos, que es una notificación abierta, que no requiere de usuario, que también suma la vigilancia epidemiológica de otra área que tiene que ver con las inmunizaciones. Siempre vamos a priorizar la aplicación de métodos directos en pacientes con antecedentes de vacunación. Si el paciente no es un paciente grave y tiene menos de 30 días de la colocación de la vacuna, incluso no está recomendado realizar estudios diagnósticos. Es un paciente que tiene que tener seguimiento, que tiene que ser notificado como sospecha, que tiene que considerar si se trata de una ESAVI, que va a impactar en acciones de control de foco, pero no debería ser estudiado por laboratorio, ¿sí? Entonces esto también, si bien es complejo, nos pone ante esta situación real de cómo es, digamos, la evaluación o el rol que tiene el laboratorio ya en contexto de una población que está vacunada. Y esto para ir terminando esta parte, y luego nos va a quedar algún apartado final un poco más breve, que es mostrar en base al ejemplo de la curva de casos del año 2023, es decir, temporada 2022-2023, pero la epidemia particularmente cursando en el año 2023. ¿Sí? Entonces, fíjense, para describir la curva nada más, el inicio de la identificación de casos positivos a partir de la semana 5, bien temprano en el año, ascenso epidémico, pico en la semana 13, descenso posterior. Entonces, ante estos primeros casos,
todos los primeros casos identificados, desde el EGI, digamos, se emitió una circular en la que se debía primero estudiar a todos por laboratorio, como estaríamos en este contexto. Pero habiendo confirmado en las zonas de circulación tempranamente, digamos, e incluso se podría hacer antes, al momento de la confirmación de la circulación viral, el 14 de febrero se emite por circular también que están habilitados a la confirmación por nexo en las zonas de circulación, ¿sí? Es decir, fíjense que en este caso, y siempre recordando que es el año 2023, tenemos en cada una de las columnas desagregados todos aquellos confirmados por nexo y los que fueron positivos por laboratorio. Los positivos por laboratorio siguen siendo muchos y en realidad, si vamos a ser ajustados, digamos, a lo que propone la vigilancia, deberían ser menos si está, digamos, documentada la circulación. Esto por una cuestión de optimizar los servicios, no recargar a los laboratorios, saber, digamos, que tenemos otros elementos diagnósticos basados en la clínica y en la epidemiología que nos permiten asumir el caso sin la confirmación por laboratorio en contexto epidémico. Fíjense que acá está puesto y no lo hemos modificado como confirmado por nexo porque corresponde al año 2023. A partir de la actualización, como decíamos, nosotros decimos probable por nexo, pero también, por supuesto, se contabiliza en el total de la curva, ¿sí? Luego, también acá se toman otras determinaciones porque la epidemia del 2023 alcanzó todos los departamentos de la provincia, ¿sí? Por lo tanto, vimos esto de que en las localidades de alta incidencia seguimos proponiendo la confirmación por nexo epidemiológico, que de hecho vemos que todavía es importante la proporción de nexos, y en las de baja incidencia, ejemplos, Tafí del Valle, que tuvo muy poquitos casos, pero tuvo casos autóctonos, mantener la vigilancia o en aquellos departamentos en la que la incidencia fue menor a la incidencia general o a la incidencia provincial, o los últimos departamentos, digamos, con menor intensidad en la circulación, sostener la vigilancia y tomar por lo menos 1 de cada 10 personas una muestra para confirmar por laboratorio. ¿Esto para qué? Como ya dijimos antes, para mantener la vigilancia de que se mantiene la positividad, sobre todo indagar la ocurrencia de la introducción de otros arbovirus, otros serotipos. En este año también hemos tenido en otras jurisdicciones del país circulación de chikungunya, por ejemplo. Entonces, alguna cuestión ecológica del virus no ha permitido que se instale la circulación en nuestra provincia, pero la alerta y el riesgo era alto. Luego, al desescalar, las nuevas decisiones ya tienen que ver con instalar el diagnóstico por laboratorio, con al menos la base de una prueba positiva, ¿sí? Pero al decrecer la curva, instalarse, digamos, como vemos, solamente esta base que tiene que ver con la notificación de casos sospechosos, hacia el mes de septiembre ya instalamos nuevamente la confirmación por algoritmo completo. A considerar que hubo más de 39.000 casos confirmados en este año 2023. Ya sabemos que en el 2024 fueron incluso muchos más. ¿Sí? Bien. Y creo que acá llegamos con esta parte y vamos a pasar a las dos partes finales que tienen que ver, digamos, con ya la notificación en el SNBS 2.0. Así que si tienen alguna preguntita hasta acá, pueden hacerla y si no, ya seguimos con K. Bueno, espero que no estén cansados. Seguimos. Acá vemos la ficha epidemiológica de la que estuvimos hablando, referido a las consultas que hizo el doctor. Todos ustedes tienen que tener en su lugar de trabajo una ficha que puede ser papel o puede ser online para poder tener acceso a completar, ¿sí? Todos los datos de las fichas son muy importantes, pero vamos a volver a repetir que básicamente la identificación del paciente con un domicilio real y lo más aproximado a poder localizarlo, ¿sí? Supongamos si vive en una ruta, poner alguna referencia en cuanto a un negocio, una escuela, algo que permita
poder llegar, sobre todo desde el área de salud ambiental, para realizar las acciones. También un teléfono con números claros, ¿sí? Y pueden ser 2 opciones de teléfono en lo posible, porque a veces el paciente no nos puede contestar si hablamos con algún familiar. Para el laboratorio es muy importante la fecha de inicio de la fiebre y o síntomas, ¿sí? Porque eso define qué técnica se va a realizar. Entonces ese dato no puede faltar en la ficha. Y a su vez, marcar cuáles son los síntomas que presenta el caso. Como dijo el doctor, si tuvo dengue anterior, cuándo, ya sea un dato referido o que sea certificado por un resultado de laboratorio, ¿sí? Si tuvo un viaje, en qué fecha fue el viaje, ¿sí? Y a dónde fue, eso es muy importante para ver si estuvo en una zona de circulación. Cuando hablamos de viaje, podemos hablar de viaje a otra provincia, a otro país o a otro departamento, ¿sí? Porque estuvimos hablando recién del epidemia del 2023, cuando recién empezamos, haber tenido un antecedente de viaje a otro departamento ya era un antecedente de haber estado en una zona con circulación. Y actualmente el dato de la vacunación es fundamental, ¿sí? Con la fecha de la última colocación para también poder definir si corresponde o no un estudio de laboratorio, ¿sí? Ahora, en el caso de cuáles son los virus, si tenemos más de una sospecha, porque estamos hablando de un síndrome de fiebre aguda en específico, marcar, no es que hay que marcar con una crucecita, sino un orden de prioridad, ¿sí? Porque el bioquímico puede haber tenido una extracción difícil con una cantidad de suero limitada y tenemos que tener que tomar una prioridad al momento de hacer las determinaciones. Entonces, si estamos sospechando de dengue y chikungunya y lepto, ponemos 1 dengue si consideramos que es la más alta sospecha, 2 chikungunya y 3 lepto, ¿sí? Eso es muy importante porque recuerden que dentro del laboratorio de salud pública tenemos diferentes secciones de virología y bacteriología y las muestras se deben distribuir en ambos lugares, ¿sí? Bien, acá ya estamos en el sistema en sí, ¿sí? Dentro del grupo que tenemos de participantes de esta capacitación, hay usuarios que ya están familiarizados, ¿sí? Recién me preguntaba por el chat de WhatsApp, una de las personas que estaba participando, qué era eso del SNBS, y bueno, es lo que estuvimos contando y que es importante que tengan su usuario para poder completar la información referida a la notificación. Esta es la pantalla principal, donde tenemos la gestión de registro y donde podemos notificar un caso nominal, que es la modalidad de notificación para dengue en particular. ¿Qué solapas aparecen al momento de notificar? La ficha del ciudadano, donde tenemos todos los datos filiatorios, entre ellos el domicilio, que lo debemos colocar actualizado. Después tenemos la solapa del evento, que en este caso va a ser grupo de eventos, síndrome de fiebre aguda específico, y el evento es dengue. Tenemos la solapa clínica, en la que pedimos adherencia de parte de ustedes, y la solapa laboratorio, que carga la red de laboratorio. La solapa de epidemiología también corresponde llenar desde el área donde fue asistido el caso, y nosotros completamos esa información. Si está el dato de embarazo, si es un caso de embarazada, debe completarse también. Y si hay un documento donde se redactó un informe específico referido a algunos de los casos, se puede también adjuntar dentro del sistema. Acá podemos ver cada una de las solapas. Esta es la solapa filiatoria. La segunda es respecto al evento. Acá vemos grupo de eventos, reiteramos, síndrome de fiebre aguda específico, evento dengue. Eso fue definido por la provincia, porque también existe el grupo de evento dengue, pero nosotros tenemos dentro del grupo de evento síndrome febril agudo específico. Luego sigue la solapa clínica, donde pueden ver que tienen que colocar cuál es el establecimiento notificador. Ese es un dato obligatorio. El profesional no es necesario, porque igualmente se monitorea desde el sistema con el usuario que ha registrado. A donde tenemos que asentar los signos y síntomas, las comorbilidades, el diagnóstico referido,
que eso sería, en el caso que, por ejemplo, el médico lo atienda y llegue con un resultado de un laboratorio privado de inmunocromatografía. Ahí podemos cargar que tenemos un diagnóstico referido, ¿sí? Sin necesidad de tener cargada la solapa de laboratorio, pero eso ya nos da un indicio de cómo fue estudiado el paciente. Luego tenemos la solapa de laboratorio, ¿sí? Acá no nos vamos a detener, la semana que viene vamos a capacitar a los bioquímicos, ¿sí? Que ya están, la mayoría de ellos, duchos en la carga. Y la solapa epidemiología, que tiene como dato muy importante el antecedente de viaje, un ámbito de concurrencia, algún factor de riesgo o alguna forma que se pueda haber expuesto a la posibilidad de adquirir el dengue, y el dato de vacunas. Y acá me detengo en el dato de vacunas, porque si bien este sistema está vinculado al NOMIVAC. Perdón, ¿se está viendo otra cosa en la pantalla? ¿Un informe sociosanitario o no sé si yo soy solamente? No. Ahí está compartiendo. Sí. Ahí está. Ahí está, sí. ¿Ya está? Sí, pero no está compartido. Ahora no estás compartiendo vos, pero ya dejaron de compartir. Y ventana, pantalla de vuelta, compartir. Bien, gracias por avisar, disculpe. Bueno, por último, y objetivo principal es sumar usuarios a esta red del SNBS, ¿sí? ¿Cómo se realiza la gestión de usuarios? Cada vez las autoridades, digamos, que están a cargo de los servicios, van a enviar este formulario, que ahora lo vamos a compartir en el grupo, al mail del Departamento de Vigilancia, ¿sí? Completo con los datos de cuál es el usuario que solicita, la identificación de la institución. Si no conocen el código REFES, no es necesario, si nosotros nos gestionamos, con poner el nombre y la ubicación exacta del establecimiento, ya podemos ubicarlo. Y esto es muy importante, ¿cuál es el responsable de ese usuario? ¿Sí? Si es un jefe, será los mismos datos que figuran acá arriba, y firmado, ¿sí? Porque este es un requisito para poder nosotros distribuir el curso de manejo del SNBS. Una vez que ha completado ese formulario, se envía este mail que tiene este cuerpo que está preformado, donde aparece un formulario para inscribirse, ¿sí? Por eso previamente con la autorización del jefe superior es que se gestionan los usuarios, teniendo en cuenta que este es un servicio, este es un sistema que maneja datos del RENAPER que tienen que mantenerse la confidencialidad. Siempre hay un monitoreo constante de quién está ingresando al sistema y a los datos del RENAPER. Hay que aclarar que la modalidad del curso es autoadministrado, ¿sí? Es decir, que no hay tiempos, pero es preciso que lo hagan, digamos, cuanto antes para poder configurar el usuario. Y se desarrolla dentro de la plataforma virtual de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Una vez que finalizaron el curso, ¿sí? En la plataforma virtual de capacitación, envía el certificado al mismo mail del departamento, y acá, desde el departamento, nuestro equipo se encarga de la configuración del usuario y se informa vía mail cuál es el usuario y la contraseña a través de un mail que se manda automáticamente desde el sistema. Bueno, hasta acá llegamos, les dejamos este mensaje,
Vigila hoy, previene mañana, un futuro más saludable comienza con tu acción. Les agradecemos la participación. Acá está el celular de guardia de epidemiología, el Instagram para que nos sigan, el mail de la dirección y el mail del departamento de vigilación de los usuarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda referido a esto? Hola, Caro, ¿cómo te va? Yo sí te consulto. Yo estoy como responsable del área operativa de la llamada. Yo puedo, por ejemplo, a todos los directores pasarle esto y que ellos generen sus propios usuarios para cargar y notificar, entonces. Totalmente. Esa es la idea, de hacer adhesión al sistema desde todos los sectores, ¿sí? Como incluye a todos los profesionales de salud, que todos tengan su usuario y carguen la información correspondiente a su sector. Perfecto, perfecto, gracias. Vamos. ¿Alguien más? Doctora, disculpe, yo me perdí un poco Sí. con la parte esta de cómo gestionamos no cómo, sino quién gestiona la solicitud para tener un usuario y una contraseña y poder hacer las cargas nosotros mismos. Que en este caso yo soy médico de consultorio y hago guardia en un centro asistencial. Ahí me perdí. ¿Lo tramito yo? ¿Lo tramita mi ¿Usted directora? tiene un inmediato superior? Sí, sí, doc. Bien. Ese inmediato superior completa el formulario, ¿sí? Y lo envía en la parte superior con los datos suyos y en la parte inferior con los datos de su jefe. ¿Para qué tenemos esto? Para que conozca, ¿sí? Su jefe de que usted tiene usuario, ¿sí? Entonces va conociendo quiénes forman la red de vigilancia dentro de su servicio. Listo, doc. Gracias. Bien, esperamos su solicitud entonces. ¿Y podrán mandarla al formato para que podamos gestionar eso en, Sí. no sé, el archivo? Sí, ahora les vamos a mandar el archivo. ¿Alguna otra duda? Recuerden que este sistema es un sistema online en la web, ¿sí? Es decir, que se puede ingresar desde cualquier computadora, desde cualquier lugar. Tenemos cargan los fines de semana en su casa, no es que los estamos obligando, cargan desde el celular, ¿sí? Puede cargar desde cualquier lugar, ¿sí? Es importante poner, digamos, en evidencia que todos los datos que ustedes registran impactan en los boletines, tanto nacionales como provinciales. Y otra cosa que quiero aclarar es que cada vez que ustedes notifican, eso no lo pusimos en la presentación, me estoy acordando que es muy importante, se disparan mail de alertas. Los mail de alertas van a todos los actores involucrados, ¿sí? A todos los componentes del eje dengue de la provincia y a nivel nacional en todos sus niveles, en los laboratorios nacionales de referencia, en la Dirección Nacional de Vigilancia y si está relacionado con algún programa, también al programa correspondiente. Con eso, todos se están enterando en tiempo y forma oportunamente de los casos que ustedes están notificando. Entonces, es de gran relevancia el trabajo que hagan al momento de notificar. ¿Algo más que quieran decir? Claro, en el caso de Sí. la ficha papel, Sí. esa va igual al laboratorio con el paciente y además, bueno, la carga en el SNBS, pero la ficha papel sigue siendo el requisito para la Sí. muestra, ¿no es cierto? Es requisito porque si la muestra debe ser derivada, sí tiene que ir acompañada de la ficha epidemiológica. La FIS. Nosotros, conforme los días de evolución del laboratorio, eligen el método adecuado de diagnóstico de la FIS. Bien.
Respecto a la pregunta de Milagro en el chat, ¿sí? Es muy importante colocar la fecha de inicio de síntomas, porque con eso el laboratorio respecto a la fecha de toma de muestra, la relación entre la fecha de toma de muestra y la fecha de inicio de síntomas, establece los días de evolución y con eso puede definir cuál es la técnica utilizada. Después, Karina pregunta dónde registrarnos. Porque no se conectan al mismo celular. Bien, hay un formulario Google que comparte el Departamento de Capacitación, ¿sí? Ahí debe registrar la asistencia. Si hay más de una persona dentro de una misma computadora, ingresan 2 veces al formulario y registran las 2 personas. El formulario de solicitud de usuario lo voy a compartir en un ratito en el grupo de referentes para que todos puedan tenerlo y distribuirlo y solicitarle a su inmediato superior para que gestione el... Ahí donde Disculpe, doctora. Ah, Disculpe, ¿cómo hacemos por la asistencia? ahí Porque van a no ver puedo entrar al chat. en el chat está compartido el forms del asistente. No puedo acceder al chat, no me permite, no sé por qué. Bueno, ya a ver si no voy a tener que solicitar, si me lo pueden compartir luego. en la parte del componente clínico, que justo ahí cuando se compartió la otra pantalla, no me acuerdo si quedó claro que la clasificación del caso, para que quede ahí como, no sé si está marcado en la Un presentación. segundito, espérate que volvamos ahí. Ah, Pero la clasificación del caso que justo se compartió lo otro. el evento, el grupo de evento, el evento y la clasificación, ahí no sé cómo quedó para que no... ¿Puedes repetir, Andrea? Ahí. Ahí, Acá. claro, ahí en ¿Este? es en el de evento. Esta clasificación, ¿sí? Bueno, acá yo he tomado un caso que ya estaba confirmado y cerrado, ¿sí? Para hacer la captura. Pero acá, cuando ustedes abren el evento, y en base a las definiciones que hemos visto de caso, solamente van a poner casos sospechosos si es que no están teniendo ningún dato y si no estamos si no estamos en un momento donde tenemos la definición por nexo, ¿sí? Si ya tenemos establecida la definición por nexo, ustedes cargan la clínica con el antecedente epidemiológico a qué zona pertenece, entonces ahí yo puedo poner caso probable por nexo epidemiológico. Pero en este momento donde no tenemos circulación, cuando ingresen y abren el evento, va a decir caso sospechoso, hasta que el laboratorio defina de acuerdo a las determinaciones y edite esa clasificación de casos. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. O sea, por ahora casos sospechosos, para que Exacto. no nos confundamos. Muy bien. Gracias por tu aporte. ¿Alguna otra pregunta? Ahí estoy viendo que están poniendo en el chat los nombres. Para poder tener el registro fehaciente y tener su certificado del Departamento de Capacitación, deben llenar el formulario, ¿sí? Aunque ustedes pongan el nombre ahí, no es suficiente. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún aporte? No, Doc, gracias. Bien, muy amable, doctor, por responder. Bueno, estamos por cerrado capacitación. Agradecemos la participación de todos.
Estamos disponibles a todas las consultas que quieran hacer, ya sea grupal o individual, y esperamos que tengan mucha adhesión los usuarios nuevos, y que los invitamos a participar en todo. Tienen ahí en la última diapo, que ahora la voy a volver a poner, igual la presentación se la va a compartir el Departamento de Capacitación, donde tienen los datos, donde pueden comunicarse con nosotros por las diferentes vías. Ahí les dejamos los medios de comunicación. Bueno, como decía Carolina, ahí quedan nuestros contactos. Cualquier cosa estamos disponibles, sus dudas, consultas que puedan hacer. La idea es reforzar la red de vigilancia, pero también queríamos compartir con ustedes el porqué de la importancia también de ampliar esa red de vigilancia a través de ustedes, que además están fortalecidos en el conocimiento clínico. Esto también muchas veces van a ver que en las publicaciones nacionales, en el Boletín Epidemiológico Nacional, también que se publica y se actualiza todas las semanas, muestra a Tucumán como uno de los peores lugares en cuanto a las incidencias o el número de casos de dengue. Y la realidad es que eso para nosotros no es malo, ¿sí? Puede parecer malo, pero también nos muestra la fortaleza que tenemos en la vigilancia. No quiere decir que otras jurisdicciones no tengan casos, puede ser que tengan menos, pero si nosotros tenemos muchos y están notificados, eso también es un insumo importante a la hora de la gestión de los recursos, ¿sí? O sea, porque ante eso también hay que poder mostrarlo para tener herramientas para responder ante futuras situaciones así. Entonces eso, el rol y la importancia de la vigilancia, y más aún esto de poder notificar las sospechas, de poder captar tempranamente ciertas situaciones, porque ante esas situaciones emergentes, vamos a decir, actuar oportunamente sí cambia las realidades y es posible moderar, digamos, al menos el impacto epidémico en función de esas acciones. Así que bueno, esperamos contar con ustedes para esto y por supuesto, como decíamos antes, siempre disponibles para sus dudas o consultas. Muchas gracias por participar. Gracias, doctora. Gracias, Saludos. doctora. Todos. Muchas gracias. Muy buena la clase.